Estás escuchando La Silla Podcast con Belén y Manu. ¿A quién no le va a gustar? Bueno, Belén, ¿cómo estás? Bueno, mejor no pregunto. Mejor no. Que sacamos a pasear la silla, que abandona los estudios Axel. ¿Y dónde la hemos traído hoy? Bueno, Manu, te agradezco que no me hagas contestar el cómo estoy. Pero en verdad estoy muy contenta porque estamos en la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Nos han invitado a la 7ª edición de Literae, que son las jornadas del libro, y se van a reunir diferentes agentes del mundo literario, pero desde los escritores, los autores, hasta los editores, ilustradores, de todo. Aquí hay de todo. Expectante me hallo. Hola, María. Hola. Bienvenida a la silla. Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien. María Márquez es graduada en enfermería y en formación ocupacional, y por lo que hoy nos atañe, escritora de literatura infantil, juvenil y poesía. ¿Es esto correcto, María? Así es. Bueno, nosotros es que decimos culipardes de pro a los que somos de... Hombre, claro, eso es así. Sí, Culipardas. está, lo tenemos aquí apuntado, culipardes de pro. Ahí está. Bueno, hola María. Hola. En esta faceta tuya, a la hora de escribir, ¿cuánto dirías que han influenciado tus abuelos? Muchísimo, porque mi abuela fue... Bueno, tú sabes que al final la literatura tiene un componente de narración oral maravilloso, Sí. que esperemos que no se pierda. Esos momentos de contar cuentos al abrigo de los abuelos y de las abuelas, para mí fue maravilloso porque tuve una abuela contadora de cuentos. Magia pura. Qué Total, bonito. total. Y ella pues me inculcó esa sonoridad, ese ritmo, Sí. esa prosodia casi poética que pueden llegar a tener los cuentos cuando son narrados, incluso la forma de interpretarlo, porque no solamente los contaba, sino que los vivía a la hora de contarlos, se metían los personajes. Eso ya a mí me cautivó desde muy pequeñita. Y luego tuve la suerte de tener otro abuelo, mi abuelo paterno, que él escribía con su máquina de escribir poesía. Oyes todavía esas teclas, ¿verdad? Sí, las oigo, las escucho y están ahí dentro de mi corazón. Entonces la poesía formó parte de mí desde muy, muy pequeñita, porque gracias a mi abuelo, mi padre también, por supuesto, pero mi abuelo pues me inculcó ese amor por la poesía. Yo de pequeñita, para mí Lorca fue lo más grande, y de chiquitina, pues más que cuentos, yo creo que leía poesía. Qué bonito. ¿Y tanto? Qué bonita influencia. Sí, ella es poeta también. Eres poeta, Ah, bueno. y qué bien. Tenemos que hablar luego de poesía, tú y yo más tranquilamente. Sí, claro, es que me está encantando esta historia, sobre todo inculcada pues por los abuelos, porque al final es esa pasión, esa vocación y el sentirlo. Sí, sí. Es un sentimiento, como dices. Bueno, María, no hay quien no conozca a Casper, ¿verdad? Bueno, Es que yo... Casper es un fantasma y el nuestro es el fantasma Calat. Calat, ¿verdad? Claro. Ahí voy yo, mira. Nosotros, como bien dices, tenemos a Calat, que viene en Calatrava la Vieja, el libro que has escrito maravillosamente, ilustrado por Miguel Calero, o bien también en Calatrava la Nueva, que esta vez lo ilustró Patri de Blas, si no estoy equivocado. Sí, eso es. Ahora te voy a pedir que nos hables un poquito de ambos, y bueno, decir que son editados por la editorial Serendipia. Y a quién no le gusta un fantasma. O sea, yo que de jovencito me llamaban Casper, a partir de ahora quiero que me llamen Calat, porque es que me llamo Calatrava. O sea, es que bueno, Calat es pues como... Yo soy Calat ahora. Eres Calat ya directamente. Ya me tengo que inspirar en ti también para la próxima aventura, Bueno, ¿no? tampoco pretendía tanto. Tendré que llamarte y que me des ideas, ¿no? No, dejémoslo, Sí, dejémoslo que luego en anécdota. Todas las influencias son bienvenidas. Pues Calat es un fantasma que viene y va de un lugar histórico a otro, Joder. y entonces él nos cuenta a su manera, con datos reales y concretos, lo que ocurrió en esa zona, en ese enclave histórico. Pero claro, es un fantasma, entonces hay una parte de ficción y de fantasía que está ahí. Es muy divertido, es simpático, le gustan las cosquillas, da sustos. También está en la biblioteca, ¿verdad? Sí. Está en la biblioteca. Que se lo compren, pero que quien no pueda también lo tiene en la biblioteca. Lo pueden adquirir en biblioteca, en librería Serendipia, Por en cualquier supuesto. librería, online, offline.
pero bueno, que es un fantasma, como digo, que Nuestro fantasma. Nuestro fantasma, además de la Tierra. Sí, Culipardo de Culipardo. Plutón, ¿eh? Almodóvar, escucha esto. Y bueno, pues probablemente siga teniendo aventuras, porque de lo que bien. se trata es eso, de dar a Pues conocer... ya hablarás con Belén de poesía y conmigo de otras cosas. Eso es. Contigo de fantasmas. Al final se va a quedar la cosa con el tema ese, pero bueno. Que no. Bueno, ¿qué público dirías que es más complicado, el adulto o el infantil? Ay, mira, el público adulto, al final pues tenemos esa máscara social que nos ponemos todos y todas, y que en un momento determinado, si algo no nos termina gustando mucho o no nos cuadra, podemos tener cierta capacidad para disimular. Los niños no. Transparencia. No tienen Los niños filtro. es transparencia total. Entonces, un niño, si algo no le gusta, te lo va a hacer saber, o de forma muy directa, o a través de sus gestos, o perdiendo totalmente la atención y hablando, y entonces es maravilloso lo que se genera cuando vas con tus libros a coles o haces encuentros en bibliotecas y en librerías, porque sí que es verdad que cuando algo les interesa están y tú lo percibes, y eso a ti te da una motivación para seguir. Luego hay que también motivarlos a ellos. Yo siempre llevo mis marionetas, hacemos juegos, canto con ellos, siempre hay alguna cancioncita por ahí de todos mis libros. Hago alguna canción, marionetas. Calatas tiene su propia marioneta. Es decir, los voy metiendo en la historia para que ellos sean también no solo lectores, sino parte de la historia. Además es un feedback real, sabes Sí. si tienes que cambiar algo, si tienes que seguir haciéndolo. Es eso, es un ensayo-error. al Sí. final. Bueno, no sé si conoces el Slam Poetry de Ciudad Real, porque ya hablando un poco de poesía, Pues mira, te soy sincera, no lo conozco. Venga, nos vemos el último por favor, miércoles de este mes. tienes que venir. ¿Te invita Belén? Sí, último miércoles del mes en el Living Room, ahí hacemos... Pero tienes que subir, ¿eh? Sí, yo por subo, fin, sube. yo subo. Ahora me van a publicar un poemario. Pues... Es infanto-juvenil. Ahí bueno, está. sí, no, ahí aceptamos todo, mientras quepa en 3 minutos. Ahora me lo apunto todo, porque sí, una de las ahora- cosas que tenemos los escritores es que vivimos nuestra soledad muy intensamente a la hora de escribir. Y luego tenemos muy mala memoria, porque como ponemos el foco en todas Claro, nuestras hay historias... que escribirlo, hay que escribir en posits todo lo Ahí que... está, cuando luego sales a la realidad es como que la realidad te abruma, te supera Sí. y se te olvida todo sobre lo que... estimulación Eso y es. sobre información, pero yo te Así que ahora me lo apunto te lo anoto y, todo. y es el último miércoles de este mes. De todos los meses. De cada mes. Sí. Ah, pues mira, qué interesante. Y claro, en cuanto has dicho poesía, digo, hay que invitarla. Sí, yo, el último certamen de poesía al que fui fue a Riverso, en Guadalajara, que no sé si lo conocéis, Sí. que lo organiza Gracia Iglesias, Sí. que también es una escritora infantil y juvenil y poeta. Y bueno, y con Mar Venegas, que también estuve, ¿cómo se llaman estas? Ay, no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo cómo se llaman las jornadas, pero fueron hace Sí, poquito, una. que Mar Venegas es un referente a nivel nacional e internacional infantil, de literatura infantil. Pues ya solo te falta venir al Slam de Ciudad Real. Pues ahí voy a estar. Genial. Y como bien has mencionado, bueno, como eres muy polifacética, no das opción a que ningún niño se sienta atraído por alguna de todas esas vertientes que tienes, ¿no? Porque captas todo, el que no le gusta una cosa, le tiene que gustar otra. Y te queríamos preguntarte también, aunque has mencionado un poquito, pues si nos quieres comentar alguna anécdota en alguna firma de libros, bien sea con los padres, con los niños, algo que Pues se mira, te ocurra, que te venga a la cabeza. Te cuento la última. Vale. Que la última fue la semana... No, miento, ¿fue esta semana? ¿Fue esta semana? Sí. Fue esta semana, el lunes o el martes, que me conecté con un colegio de Cáceres por Zoom, vía Zoom, porque a veces pues la distancia no te permite estar físicamente. Y tengo un libro que se llama Esa cosa pegajosa, publicado por Canica Books, que es súper divertido, que trata de, bueno, una cosa pegajosa que cae donde no tiene que caer. Venga, spoiler, es un chicle, sí, es un chicle. Bueno, pues de repente los niños, que les encanta ese libro, empiezan a preguntarme que quién dejó el chicle ahí. Ah, de verdad, no se sabe quién dejó el chicle. Yo sí lo sé, Calat. Pues probablemente. Y empiezan a decirme todos al unísono, de hecho lo tengo grabado, que quieren una precuela de qué pasó con ese chicle, por qué quedó ahí. Llamé a mi editora, le dije, Clara, ¿me está pasando esto? Nunca me había... Hazla, escríbela. Qué bueno. Y le escribí a la profesora, digo, dile a los niños que vamos a hacer lo que nos han dicho. Y al final te terminan dando una serie de ideas que ni tú misma en un momento determinado puedes llegar a pensar. Y
estiran los libros. Y estiran el chicle, nunca mejor dicho. Estiran el chicle. Y luego muchas la más magia infantil la magia infantil y muchas otras cosas que surgen de forma maravillosa. Como, por ejemplo, El chubasquero de Aurora, que es un libro que es distinto, que habla pues de violencia de género y tal. Pues en los coles surgen momentos, bueno, lo hacemos de forma con una sensibilidad extrema, tocando el tema que casi ni se toca. Se habla más de miedo, se habla de respeto, se habla de límites más que de lo que es el tema en sí. Y de repente aparecen niños que te empiezan a contar abiertamente lo que están viviendo. Y de repente se genera ahí un momento de confusión entre maestros, maestras, yo misma, los niños, y acabamos de detectar una historia muy terrible que este niño está contando gracias a un libro. O sea, al final los libros tienen, yo siempre lo digo, tienen un poder transformador en las personas, y los niños son esas almas puras que son capaces de captar y de ver aquello que los adultos nos cuesta mucho quizá llegar. Tengo El chubasquero de Aurora. ¿Tienes El chubasquero y es de los Aurora? Favoritos de mi hijo y lo recomiendo gracias. muchísimo, es precioso. Aunque es verdad que en las partes oscuras siempre me dice, esto pásalo, esto pásalo. Sí, pero además, si te das cuenta, la ilustración muchas veces no se ve a la mamá del todo, no se ve lo que es la agresión en tal. Y luego está hecho de una forma en donde los niños no tienen por qué pensar que estamos hablando de eso, sino de un miedo, más que de otra cosa. Yo con mi hija leía Cuentos para entender el mundo, que tiene, me parece que 3, Eloy Moreno, y lo leíamos, le leía yo cuando era más pequeñita y le decía, Paula, dame tú tu interpretación. Y siempre quería que ella fuese la que, para no contaminarle. Eso es maravilloso. Algunas veces me decía, no, papá, primero tú, y ya se fastidiaba el invento, pero desde luego cuando daba ella su interpretación, casi nunca me esperaba que fuese a salir por ahí. Pero es maravilloso cómo los niños interpretan y sacan un contexto o un subtexto del propio texto. Sí. Magia. Como esta pequeña entrevista, que qué pena que tenemos que llegar a su fin. Si nos quieres contar algo más de estas jornadas, de los encuentros que se formalizan, la gente con la que te puedes relacionar, y lamentablemente tenemos que despedirte con el dolor de nuestro corazón. Sí. Mío también, porque estoy súper a gusto. A ver si en un futuro nos unen nuestros caminos. Sí, me está encantando hablar con vosotros. Y nada, pues deciros que Litera es una maravilla, que todas las iniciativas que tengan que ver con lo literario son necesarias, que los niños, las niñas en mi caso, que yo escribo para un público infantil, son los lectores y los escritores, ilustradores, editores del futuro, y que tenemos que hacer las cosas muy bien para que no les llegue cualquier tipo de literatura, que la literatura hay que formarse, yo siempre digo lo mismo, hay que estudiar, hay que formarse, hay que hacer las cosas bien para que lo que nosotros ofrezcamos sea lo mejor, y que los niños cuando lean un libro no solamente se queden con lo divertido que puede ser, sino que extraigan de ese libro. Pues muchísimas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nos vemos en vemos el último miércoles. El último miércoles, encantada. Adiós. Os abrazo fuerte. Adiós. Chao. Muy buenas, Raúl, bienvenido a La Silla, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues vienes de la editorial Libros del Innombrable, creada, si no estamos confundidos, en 1998, que ahí es nada. Y bueno, una pequeña broma, pero el nombre no es ni por Voldemort ni por ningún otro villano, ¿verdad? No existía Voldemort. Ni en la cabeza de la bueno, buena en señora. la cabeza sí, creo que se acaba de publicar el primero o por ahí, sí. Hemos visto dos teorías, no sé, coméntanoslo tú si quieres, si es la de Beckett o es la de la más poética, o no tiene otra, o eso es, no sé. Lo que sí, es un homenaje a Samuel Beckett por el Innombrable. Luego también en la tradición cabalística lo innombrable es Dios, y luego en la poesía pues que aquello que no se puede nombrar existe, no existe, filosófica, Wittgenstein, etcétera. O sea que lleva un poco de todo. Ahora no lo pondría porque normalmente en las ferias creen que soy satánico, y claro, es aburridísimo eso. Es cuando profundizas ahora, tampoco es malo, ¿eh? O sea, quiero decir ahora llamaría editorial Manolito o algo así para que me dejaran tranquilo. Qué bueno. Bueno, en vuestra página web decís que nacisteis con el propósito de editar a literatos raros o bifrontes. Hasta donde llegamos nosotros, bifrontes son aquellas palabras o frases que tienen un significado si se leen de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda, ¿no es así? Sí, hay poetas que escribieron
Hay un futurista ruso que escribió un poema bastante conocido, entre comillas, bueno, que se puede leer igual de derecha a izquierda, o sea, de principio a fin que desde el final al principio. Bueno, es una forma de hablar de la experimentación. Pero son temas muy complejos, de una elaboración complejísima. Claro, sí, esta es la gracia. O sea, joder, sí, pero joder. Se dice que había un amigo, que no recuerdo el nombre, un escritor que era amigo de Lewis Carroll, que escribió unos cuentos de hadas para adultos, que decía que el arte, si no tiene más de una interpretación, no es arte. O incluso una interpretación para cada espectador. Ah, claro, eso es muy importante. El lector o el espectador como creador. Eso es otro elemento muy interesante. Que muchas veces se aprovechan de ello y te dan a ti la opción de que tú elijas bien el final, bien la interpretación que estamos hablando. Bueno, es otra forma. Sí, todo es interpretable y es verdad que hay personas que leen ante ciertas obras de arte o ante ciertas lecturas llegan a conclusiones que a lo mejor el autor no había contemplado, pero si están bien desarrolladas y explicadas, bueno, son tan válidas como la del propio autor. Fíjate, el Cervantes, ¿qué pensaría de Don Quijote o de la obra? Cualquiera sabe. Casi todos los especialistas han dicho que la certera es esta o aquella, pero va cambiando con el tiempo. Claro. Y bajo vuestro paraguas también habéis publicado incluso revistas como Almunia, El Perro Blanco. Sí. O sea que sí, eso ya desapareció. Sí, todo. Imagino, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí queda en el Sí, lo primero que publicamos fue la revista Almunia, que era una revista de creación, y duró varios años, pero fue lo primero que salió. Bueno, y trabajáis principalmente ensayo, poesía, narrativa y teatro, sí. ¿No es así? Sí. Y bueno, es un abanico bastante amplio e interesante, sí. Y contáis con varios autores, ¿no es así? Sí, bueno, hemos publicado mucha poesía nórdica, por ejemplo. Hemos publicado teatro, obras de Francisco Nieva, traducciones de Apollinaire, de Ascetas de Tiresias, por ejemplo, que es una obra de teatro que es una de las que funda el surrealismo, o el texto en el que por primera vez aparece la palabra surrealismo. Alfred Jarry, que es de la patafísica, en fin, sí, ahora Fernando Arrabal, que es el autor, uno de los autores quizá más famosos. Sí, sí, íbamos a mencionar que quizá de los más mediáticos, hablemos de milenarismo, era Fernando Arrabal. Hemos recuperado también autores, una novela de Han Riner, que es un anarquista francés que publicó una novela sobre Cervantes, por ejemplo, pues, en fin, hemos recuperado también, la idea también es recuperar autores que están olvidados o que no se les presta atención, o que no es que porque nosotros los publiquemos van a ser menos olvidados, porque tampoco es que seamos la gran editorial del universo. Pero bueno, por lo menos está en el mercado y hay una opción de que alguien que se acerque pueda decir, quién es, no sé, en solo librería de viejo. Antonio Fernández Molina, que fue mi maestro y que es realmente la primera piedra de la creación de la editorial. Y os queríamos preguntar, que ya lo has mencionado, si esto también va un poco por modas, como has hablado de la literatura nórdica, sí, porque ha habido un repunte y ha tenido goza de no sé, por lo menos en nuestra zona, en España y todo eso. ¿Son modas o...? No lo sé, nosotros las modas nos da bastante igual. Nosotros cuando empezamos a publicar poesía nórdica, no publicaba poesía nórdica prácticamente casi claro, nadie. Solo eran novelas y... Sí, había muy poco... fue porque éramos amigos de Francisco Uriz, que fue Premio Nacional de Traducción 2 años, de poesía nórdica, fue traductor de Olof Palme, por ejemplo, y bueno, y esa amistad, cuando yo tenía 17 años o así, que es cuando empezamos a conocernos, pues a los años yo creé esta editorial y fue ofreciéndome libros de poesía que evidentemente nadie se atrevía a publicar porque, bueno, algunos autores eran poco conocidos, o incluso siendo muy conocidos, pues nadie se atrevía. Y bueno, eso es verdad que luego ha cambiado, ahora hay varias editoriales, o la propia Nórdica, que es una editorial especializada en literatura nórdica, la novela nórdica negra, que también, en fin, sí, la verdad es que desde que empezamos nosotros a hacer eso, ahora el panorama es muy distinto, afortunadamente. ¿Y algo a nivel personal? ¿También eres escritor? Sí, soy escritor y artista, desgraciadamente. O sea, que eres multifunciones. Sí, hago todo mal. No, hombre. Todo mal. No, y dramaturgo, acabo de estrenar una obra de teatro también. ¿Sí? Sí. Y duermo poco, evidentemente. Claro. Y un tema un poco delicado, a lo mejor, el tema de los premios. Uno de los famosos que yo, mi sentir en la calle, los espectadores o los lectores, tenemos la sensación que el bueno es el finalista, no el que gana. No sé qué podéis pensar los profesionales.
No lo sé. El premio, los premios se ganan por votos y no por méritos, dijo una vez Cela respecto a una de estas cosas. Yo la verdad es que les presto muy poca atención a los premios y cuando los convoca una empresa privada hace lo que quiere. Lo que pasa es que algunos llevan un soporte económico importante. Claro, pero si los paga una empresa privada... Sí, pero el que lo recibe, ostras. Ya, pero es que estoy en otra cosa. De momento no aspiras Eso a ganar no quiero decirlo. No creo, vamos, no. Es algo que no entra dentro de mis... En fin, dentro de lo que de mi mundo, de lo que yo estoy pensando ahora hoy, en lo que yo estoy metido, no tiene nada que ver. Para mí no hay ningún... Es decir, un premio no garantiza nada. Evidentemente garantiza que le dan un premio a un señor, recibe dinero y fama. Y bueno, y a partir de ahí ese hombre verá cómo, esa mujer, vamos, esa persona recibe, bueno, a ver cómo lo gestiona y a ver qué dicen de él. Y bueno, también es un favor y a lo mejor a veces a veces puede ser todo lo contrario, porque recibir mucha fama de golpe y someterte a las críticas y gestionarla. Y someterte a las críticas que en ese momento te ponen en primer plano, por ejemplo, yo creo que es muy difícil y para mí es muy injusto porque sinceramente lo más fácil es decir que estás a favor de que le pongan a parir, pero yo creo que cuando una empresa privada da el premio a quien quiere. Tenemos un tema y es que en La Silla nos gusta, nos encanta, si dura 1 hora bien, si dura 2 horas mejor y si dura 3 nos encanta. Pero es que aquí nos han limitado a tiempo. Te voy a hacer una última pregunta porque de verdad que nos encantaría estar contigo, bueno, hasta por la tarde a lo mejor llegábamos porque eres, tienes encantado. A nivel usuario, cuando tú estás leyendo algo... ¿Cómo eres? Hay dos tipos de personas. Los que cuando algo no le está gustando, no es lo que esperaba, abandona y se va a otro porque tendrá una lista de espera enorme, o siempre terminas todos los libros que empiezas. Depende. Yo empecé leyendo todos los libros, en el sentido, no todos los libros, sino los que terminando todos los que... Ahora ya no, pero les doy un cierto margen, por lo menos hasta la mitad, sí. Pues no es poco, ¿eh? Sí, hombre, sí, hay que intentar... Y a veces el problema no es del libro, a veces es problema de uno, que en ese momento no las está circunstancias, por... ¿verdad? Sí, y está por otro. Me dicen, las 100 primeras páginas de La Sombra del Viento es un rollo. Digo, pero tío, no me digas eso. Pues, claro. Pueden ser un poco, pero el resto es maravilla. Además, a mí lo que a mí me entretiene, a lo mejor al otro no le entretiene, y al revés. Y lo que nos apetezca en cada momento de nuestra vida. Sí, sobre todo, yo creo que yo que estoy todo el día leyendo, o corrigiendo, leyendo o escribiendo... Pues claro, ahí es constante, entonces hay veces que hay libros que no es el momento. A lo mejor no porque necesita algo más fácil o más difícil, sino porque necesito otra... Pues no sé, yo leo también mucho teatro, mucho ensayo, leo muchas cosas distintas y eso me facilita mucho el trabajo y el leer constantemente. Yo ahora, por ejemplo, en este viaje, que son 2 días, me he traído 7 libros y voy a comprar 3 o 4 más. Es decir, si todos los editores y todos que están en el mundo del libro compraran la cantidad de libros que yo compro, seríamos todos ricos. Estoy constantemente comprando. Bueno, y los que venden estanterías para luego albergar todos esos libros. Esto es una red, nos apoyamos todos. Claro, lo ideal, lo que hay que hacer es comprar libros y de los que te gusten. Todos, claro que sí. Eso es cuando vas a un sitio, ir a la librería de allí. Sí, siempre que viajo busco una librería, intento llevarme un libro que he comprado durante el viaje y bueno, muchos amigos míos también lo hacen. Y aquí intento limitarme, pero ya llevo 3 y he visto 2 más que me interesan en la mesa, así que esto va a ser terrible. Ha sido un auténtico placer, muchas gracias por sentarte con nosotros y hasta la próxima si hay, y si no pues te seguiremos tus trabajos y tus cosas y bueno, nunca se sabe. Literae va por la 7ª, ya vendrá la 8ª. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Nada, Raúl. Gracias a vosotros. Muy buenas, Gonzalo. ¿Cómo estás? Un honor tenerte con nosotros en La Silla. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias, Belén, Manu, por invitarme. Y es un placer estar hoy aquí con todos vosotros en las nuevas jornadas de Literae. Estupendo. Bueno, pues si no estamos confundidos, eres natural de Ciudad Real. Naciste el mismo día que yo, pero una pila de años después. Y bueno, eres desarrollador web, escritor, que por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Y esta última disciplina la llevas por sangre, la llevas por las venas desde una temprana edad, desde muy pequeñito, muy joven, ¿no? ¿Cómo es esto? Así es, Manu. Pues verás, desde pequeño siempre me ha gustado mucho la lectura y a raíz de, digamos que la culpa la tuvo un buen señor llamado Arturo Pérez Reverte con su novela El Capitán Alatriste.
que fue la primera lectura que tuve y la que me impulsó años más tarde a crear estas fantásticas historias que ya iremos hablando. Muy buenas, Gonzalo, efectivamente. Vamos a hablar de estas historias que has ido creando a raíz de esta inspiración, y has publicado 2 obras con Círculo Rojo: Sueños de un joven escritor, que es una antología de relatos, de misterio, aventuras, terror, cositas que nos gustan, y El enigma de la ciudad imperial, que es tu proyecto, digamos, más ambicioso, novela negra ambientada en 2006 en Toledo. ¿Cómo te dio por irte con tu historia a Toledo para hablar de el artista, este personaje tan peculiar, el cual conseguirá que vaya de cabeza el bueno del inspector Daniel Robles? Cuéntanos. Pues verás, Belén, yo estuve un tiempo viviendo y estudiando en Toledo, y a raíz de, bueno, primeramente soy miembro del Club de Novela Negra de Ciudad Real y del Festival Mancha Negra, del que Manu es... Doy fe de ello, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, esto fue a raíz de esa pasión que me gusta mucho de la lectura, sobre todo del género negro. Y bueno, como bien hemos dicho fuera de micrófono, la verdad es que Toledo tiene mucho de misterio, mucho que mostrar a los visitantes, a los propios toledanos, y a raíz también de un buen amigo que es guía de Toledo, pues me fue llevando por diferentes escenarios de la ciudad. Y Toledo no te lo acabas, ¿eh? Toledo tiene sus cosillas, Manu, tiene sus cosillas, la verdad es que sí. Pero hay un Toledo que muy pocos conocen, y es lo que aquí en esta novela, El enigma de la ciudad imperial, es lo que he querido mostrar a los lectores. Y como bien has dicho, Belén, el artista es parte de este universo. Qué bien. Y aparte del mencionado Pérez Reverte y su Capitana la Triste, ¿hay algún autor, autora que también te haya marcado de alguna manera? ¿O hay muchos? Hay muchos, sobre todo en novela negra, como es Lorenzo Silva, que le tuvimos hace poquito. Inspector Belviquia, ¿cómo es que siempre no sé decirlo? Bevilacqua y Chamorro. Eso es que es muy difícil. Su pareja de guardias civiles, sí. Sobre todo, como he dicho, Lorenzo Silva, que es uno de los referentes también en el género negro, pero también tiene ese toque de enigma. Otra gran autora, que es Agatha Christie, que es la que también me llevó a esos mundos. A esos mundos. Bueno, en 2015 creas tu blog literario, y como has mencionado, eres del Club de Novela Negra de Ciudad Real, participas activamente en el Festival Mancha Negra, y bueno, háblanos un poco de estas actividades y de este blog, hasta dónde pues te ha llevado. Pues, verás, Belén, yo empecé a los 10-11 años a crear mis propias historias, a raíz de, como he dicho anteriormente, a raíz de las historias del Capitán la Triste, de Pérez Reverte. Y como bien hemos dicho, también en 2015 fue la creación de este blog llamado Sueños de un joven escritor, donde quise mostrar al mundo estas pequeñas historias que... A través de relatos, ¿verdad? Sí, no solamente de relatos y microrelatos, sino también de reseñas de lecturas que había hecho para recomendar a otros lectores. Y principalmente nació siendo un blog de reseñas, pero como a raíz de ese convencimiento de familiares de muestra al mundo tus historias, pues decidí ir por ese lado, mostrar todas esas historias. Y bueno, principalmente en el año 2017 fue la creación del evento literario de encuentros de escritores y de la cultura literaria aquí en Ciudad Real, antes de convertirse en lo que es ahora Literae, donde estamos ahora mismo. Y ahí es donde conocí a la que sería mi editora,
de la editorial Círculo Rojo, donde mostré esas primeras páginas de ese manuscrito llamado Sueños de un joven escritor, que luego ya en el año 2020 fue publicado. Y también, digamos, el mundo de la novela negra, que gracias a José Ramón Gómez, que es el artífice de Mancha Negra. Lo saludamos desde aquí. Un abrazo, José Ramón. Pues es el que me invitó a estos primeros encuentros de novela negra con autores de gran renombre como Lorenzo Silva o Domingo Villar, que falleció en el 2000, si no recuerdo mal, 2018-2019, que fue otro de los artífices literarios que me influyeron también. Así que desde aquí quiero darle las gracias sobre todo a Joserra, a los amigos de Librería Serendipia y a Literae por todos estos años en los que participo como autor. Así que muchísimas gracias a ellos. Claro, te queríamos preguntar precisamente eso, que qué puede suponer para ti este tipo de encuentros o espacios literarios, pues con el cual te puedes enriquecer muchísimo, puedes hablar con otros autores, puedes compartir tus propias experiencias, aprender de los demás. Esto es muy valioso, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas tu experiencia personal? Pues la verdad es que fue bastante buena, sobre todo fue aquí mismo en Literae donde conocí a mi primera editora de Círculo Rojo, donde le mostré las primeras páginas de lo que sería finalmente Sueños de un joven escritor. Qué bien. Y posteriormente esta magnífica obra que acabamos de presentar, El enigma de la ciudad imperial. ¿Nos quieres contar alguna cosita más, Gonzalo? Pues la verdad es que para mí ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros, sobre todo contigo, Manu, que ya nos conocemos. Nos conocemos, ¿verdad? Somos asiduos a las presentaciones en Serendipia. Así es. Y también un placer estar contigo, Belén. Nosotros encantados y orgullosos de que hayas podido pasar por nuestra silla. La hemos sacado a pasear, como hemos dicho antes. Sí. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los seguidores para que compren también la novela, que conozcan un poco la historia del enigma. Por supuesto. Y que conozcan ese otro lado de Toledo, ese Toledo misterioso, enigmático, que muy pocos visitantes conocen. Y desde aquí, si me lo permitís, por supuesto, quiero mencionar a Luis Rodríguez Bausá, que es otro de los artífices de esta novela y que es sobre todo el director de Rutas de Toledo, que hace unas magníficas rutas nocturnas y que esperamos, por supuesto, que podamos realizar nuevamente la ruta de la novela. Quedáis todos invitados. Si vais de parte de la silla os hacen un 10% de descuento. Bueno, esto te lo acabas de sacar de la manga. Bueno, pero que lo intenten, que conocen a Gonzalo y que conocen a Manu y a Belén. Aquí metiendo el lío. No, que tienen que llevar la novela, como claro, por lo eso. menos Si comprada, llevan la novela, y ahí a ver ya qué pasa. Se lo piensan. Bueno, Gonzalo, lo dicho, un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, chicos, y esperamos vernos muy pronto en otra entrevista. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vale. Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido Hola. a la silla. Encantado. Muy amable. Nosotros también Gracias por invitarme. estamos encantados de tenerte aquí, de tener este ratito contigo. Y bueno, Pedro, si no estamos confundidos, resides en Ciudad Real y comentas que no has terminado de encontrar tu destino y que donde de veras te encuentras libre es escribiendo. Sí, en cierto modo sí. Bueno, creo que no soy el único, ¿eh? Sí. Pero sí, la escritura me ayuda mucho. Tengo una vida activa, pero tengo otro trabajo, pero la escritura desde hace ya pues casi que hará unos 15 años y sobre todo los últimos 10 lo enfoco también con un planteamiento un tanto profesional a futuro, a ver si encuentro una vía, un camino, pero sí, la escritura me ayuda. Toda la elaboración, la fase de elaboración no solo es escribir, documentarte y luego expresarlo. Luego viene la última parte, que ya es una batalla, que es intentar encontrar tu hueco en la promoción, que ahí, bueno, ya me voy encontrando en cierto modo un poco más maduro o conozco un poco más el sector y a lo mejor ya dentro de unos años pues puedo dar
un salto sí puede ser, no lo sé, y si no, no pasa nada. O sea, Estamos trabajando en ello. yo seguiré trabajando, yo seguiré escribiendo Claro porque que sí. me gusta. Sí. Sí, yo tenía por ahí una frase que era: mi lugar en el mundo es escribir, o sea que, bueno, va un poco también... ¿Os conecta a vosotros Sí, dos? Sí, de algún modo sí, pero vamos, tampoco en plan bohemio y ya está, que hay que hacer otras muchas Sí. cosas. Sí, hay que vivir. Bueno, Pedro, yo voy a decir, si no te parece mal, que eres funcionario, que eso es muy abierto, muy amplio, no estoy diciendo nada más. Pero también te quería comentar si te considerabas funcionario de la escritura, con lo cual te llevaría a ser funcionario 24/7. No exactamente, tanto, ¿no? no exactamente. Vale. Estoy, Cuéntanos un poquito. estoy orientado a un sector esencial que es la agricultura, la ganadería y todo el medio natural, que me abarca bastante y te abre la mente, tratas con gente muy diversa y es agradable, en ese sentido es agradable. Exigente, pero agradable. Y luego la escritura, pues... abarco distintos géneros, o sea, voy desde escritura para niños pequeñitos, el libro Grecas y Lunares, por ejemplo, que está ilustrado, voy evolucionando pues, para adolescentes, literatura infantil y luego narrativa contemporánea, donde ya abarca diversas temáticas. Entonces, bueno, escribir para niños también es Un reto. un reto, pues te cambia la manera de pensar, la manera de expresarte, y yo creo que todos los adultos deberíamos de leerlo de vez en cuando, para volver a ser un poquito, simplificar las cosas muchas veces, sí. Interesante. Sí. Dices que es bueno saber decir no en algunas ocasiones y a algunas cosas. Mi compañera Belén, por contra, es más de sí a todo. Según en qué contexto y en qué circunstancias, por supuesto. Pero bueno, yo cuando iniciamos el proyecto dije: Belén, ¿quieres hacer un podcast conmigo? Y me dijo: sí. Digo, pero si no te he contado nada. Por eso te digo que Claro. ese Bueno, no y ese sí. Bueno, ya vamos teniendo, me considero joven, pero efectivamente creo que a veces hay que saber decir que no para intentar buscar tu sitio, que no te vayan llevando, sino que tú también vayas remando hacia donde intentas buscar. Luego te pierdes, pero bueno, también te encuentras. Entonces ese no es pues, saber decir que no, porque no todo vale, en mi opinión, no todo vale. No, yo estoy de acuerdo. Una de las cosas buenas de la literatura es que tiene que haber unos principios, creo yo, unos principios. Yo, por ejemplo, Y empecé... finales, que si no... Bueno, no sé. claro. Uno de los primeros finales en los primeros libros se ponía siempre la vida continúa, que creo que bueno. creo que eso lo hemos puesto algunos. Luego ya con el tiempo me he dado cuenta que alguno más lo ha puesto, pero sí. Yo empecé leyendo a Julio Verne, entonces soy un soñador. Y Julio Verne creo que viajó poco en ese sentido, y sin embargo todo lo que escribió era de viajes. Entonces, Pero, pues, pero ha hecho viajar a mucha gente. sí, a mí el primero, a mí yo soy uno de ellos. Sí. Que bueno, yo es verdad que era como decía nuestro último invitado, la silla, Agustín, que decía sí a todas las cookies. Es verdad que sí, yo aceptaba todas las cookies, pero ahora ya no tanto, ahora ya estoy más como dice Pedro, de bueno, espérate, hay que ser un poco selectivo a veces y priorizar. La antigua Belén era así a todo. Sí, y me di cuenta que como no llegaba a nada, pues no. Ah, bueno. y bueno, ahora parece que sí, que me he relajado un poquito, pero a la silla siempre sí. Yo con la lectura sí me doy en ese sentido. Suelo tener 2-3 libros y luego algunos me cuesta más retomarlo, pero suelo tener 2-3 libros. Ahí me falta más continuidad, pero ya es una cuestión de tiempo, más que de otra cosa de tiempo. El día tiene 24 horas y se nota. Bueno, si Manu ha sumado bien, cuentas con al menos 28 novelas, 4 relatos y algo de poesía. Sí. Y hay un libro que es una mezcla, es un mix, que tiene un título un poco raro, La francotiradora de su tía, donde realmente lo que mezclo es microrelatos, nanorelatos, pequeños aforismos, es una mezcla. Wow. Es muy expresivo, muy visual, era un reto hacerlo. Además, saqué como una edición limitada precisamente para ir mostrándoselo a las editoriales o a diferentes agentes que pudieran ver y que el libro se pueda tocar, que se pueda ver. Y bueno, pues sí, últimamente lo que más escribo son novelas. Me centro en alguna temática principal, pues, por ejemplo, una que es a los milagros hay que llamarlos. La centré en Madrid con la inmigración peruana y el tema de las bandas latinas. Wow. Entonces, pues te sumerges en ese tema. Luego surgen muchas cosas, se habla de todo. Pero sí, el último, pues ahora lo tengo en Portugal. Ahora estoy en Lisboa, últimamente estoy en Lisboa. Pero sí, has tocado Sí. has tocado todos los palos, desde infantil, juvenil, ilustrada y ahora algo tan delicado como el tema de bandas. Sí, es que creo que se tiene que hacer. O sea, creo que se tiene que hacer. No sé, a lo mejor luego me tengo que centrar en un género porque algún editor me diga, tú céntrate en esto, que esto es lo que vas a vender y tu temática va a ser esa. Bueno, pues también sé cumplir órdenes, pero de momento... Bueno, mientras tú te encuentres a gusto con eso que te recomienden, genial. Sí. ¿Y qué haces cuando la inspiración se encierra en un cuarto vacío con las llaves por dentro?
A ver, uno va cogiendo como autor, va cogiendo recursos, va cogiendo oficio. Bueno, nos has dicho que incluso en el trabajo bebes de sí, claro, por eso. día a día. Claro, en el día a día yo, por ejemplo, las situaciones que van ocurriendo en el mundo en el día a día, también las plasmas en tus libros. Siempre tienes referencias y al margen de reminiscencia de cosas que te han pasado, a la gente cercana, las historias. A veces las ideas más inspiradoras son esas. Me pasa como con las dedicatorias. Pues hace un momento he saludado a una persona y enseguida dices, esta persona va por aquí, y tú ya lo focalizas en tu mente. Cuando vas con alguien vas viendo personajes, no es ofensivo, es algo que te pasa. Tú dices, sí, me he cruzado antes y no es casual, le he tenido que abrir la puerta al señor que hacía de Quijote. Estaba empeñado en salir con la lanza larga. Digo, complicado, pero bueno. Por algún día aparecemos detrás de una pecera como en un programa de radio, Belén y yo. Sí. ¿No? Nunca se sabe, ¿no? Sí, pues ya está, hoy me ha sorprendido un Quijote, pues ya está. Es muy simpático el Quijote que hemos visto, la verdad. Uh-huh. Y en tu proceso de escritura, ¿procuras escribir lo que a ti te gustaría leer o escribes pensando en lo que puede gustar a la gente? ¿O no es tan así? No puede ser ni uno ni lo otro. Ahora que tengo un par de libros que no están publicados en ningún sitio, porque tienen que ser inéditos para que ciertos agentes te los evalúen, lo que te vienen a orientar es, a veces te dicen, escríbeme de este tema, te ponen deberes. Ya. Quiero que me escribas de esto, quiero que me escribas de eso. Entonces a veces te tienen que poner ahí. Yo generalmente estoy abierto. Yo por eso he abarcado diferentes temáticas. Y entonces cuando me dicen, pues quiero de una niña que le gustan las bibliotecas, pues tengo un libro de eso. Por ejemplo. Sí. Qué bueno. Y la pregunta así típica de ¿eres escritor brújula o mapa? Abuela pluma, ¿no? Como dice. Tengo unas ideas principales cuando el libro tiene una fase de preparación y luego tú te estructuras y cada día, también digo que eso me pasa en mi trabajo también, tienes tu agenda, pero esa agenda el 60% vuela. A la primera hora ya ha volado, ya se te ha sido otro tema y es muy complicado. Pero si tienes una referencia, evidentemente si voy a hablar de bandas latinas, el tema principal es ese y cada capítulo tiene que estar orientado a eso. Pero hay muchas subtramas. Y si nosotros preguntarte, has mencionado, bueno, varios de ellos, pero el que era tan completo, que incluía aforismos, microrelatos, relatos, ¿nos quieres mencionar o destacar otro? Tienes un montón de libros, o sea, has empezado hablando como si estuvieses empezando, pero son 30 y tantos. ¿Nos quieres mencionar por algo, destacar alguno concreto? ¿O son pues todos, ahora mismo se quiere a todos los hijos igual? Uno que no he dicho pero que está gustando, La Galicia Mexicana. Es un libro que está gustando mucho, me lo han consultado algunas editoriales de Sudamérica y le gusta. Es un libro que trata de la inmigración de un pueblecito de Galicia hacia México y curiosamente me lo han pedido de Argentina y me decían... Claro, ahí si les dicen gallegos está bien dicho. Sí. Otra cosa es que los que vayamos de aquí o de Extremadura nos digan también gallegos, que también nos dicen. Y esa inspiración surgió un día leyendo un periódico, que a veces lo leo digital y a veces en papel, y me surgió así y me llamó la atención un reportaje y a partir de ahí pues arranqué un libro. Y a lo mejor sorprende el hecho que destaque o que sea muy valorado en un sitio de la geografía que a lo mejor inicialmente no habías pensado que podía triunfar. A mí me sorprendió y bueno, lo tengo ahí un poco, estamos a ver si llegamos a algún acuerdo. Pues un placer hablar contigo. Nosotros, pues como hemos dicho a otros compañeros, que nos encantaría estar un ratito más, pero es que vamos un poco limitados, no queremos repetir esto muchas veces, pero si nos quieres contar algo más, este tipo de encuentros de Literae son muy interesantes, pues porque al final podéis hablar entre profesionales, entre compañeros, con las editoriales. Yo lo agradezco, yo vivo aquí, además vivo en Ciudad Real y es la segunda edición. Aunque todavía tenemos que hablar contigo con esto de Ciudad Real, que a nosotros Belén, o sea, Belén, siempre que digo Raquel Méndez, digo Belén. Es verdad. Raquel Méndez nos ha hecho ver que Ciudad Real tiene un potencial enorme, entonces hay que hablar de Ciudad Real con alegría. Sí. Estamos en medio de todo, sí. Nada, invitaros y que podáis ver en la página web, que tiene mi nombre, Pebeltor, ahí podéis contactar y lo que necesitéis. Claro que sí. A vuestra disposición, muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenida a La Silla. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿no? Estamos ahí en un horario... Te hemos secuestrado, estabas en otro sitio tan a gustito y ala, aquí castiga. Nada, menos mal que estaba cerca, ha sido una carrerita corta. Bueno, pero vamos a barrer para casa porque, si no estamos equivocados, eres de Puerto Llano, como nuestro queridísimo Suco, con raíces valencianas. Sí. O bueno, con algo valenciano, no sé muy bien. Sí, mi familia materna es toda de Valencia. Yo parlo una mica valencià. Ah, yo no. Pues seguimos en castellano. En Chiva no se habla valenciano, entonces no lo entiendo un poco, pero no lo hablo.
Hola María. Hola. Bueno, muchas gracias por pegarte esa pequeña carrerilla hasta aquí, porque vamos aquí, como hemos dicho antes, pues precisamente vamos de carrerilla y nos estáis contando cosas súper interesantes todos, así que bueno. Gracias a vosotros por este espacio. Bueno, el que también nos han dejado aquí en Literae, que está muy bien, porque al final se solapan tantas actividades y que luego decimos que en Ciudad Real no pasa nada. Y decías fuera de micro que qué guay volver. Sí, de hecho, os tengo que decir que yo me muevo mucho en eventos literarios y por el momento, aunque acaba de empezar y queda fin de semana, me estáis sorprendiendo muchísimo. Sí, o sea que repetiré. Claro que sí, aquí los culiparders de pro. Sí. Bueno, María, tocas el suspense, misterio, thriller, erótica, fantasía y siempre un toque romántico propio. Sí, ¿Sí eres? El amor que no falte, sí, que es muy importante en la vida. Sí, también ahí en el thriller y en el misterio. ¿O? Sí, a ver, el tema de thriller y misterio me viene más por mi profesión. Soy guardia civil, de ahí que no resida aquí porque, bueno, por el tema de las plazas acabé en Valencia. Y claro, a ver, pues al final, como se suele decir, la cabra tira al monte. Y a mí me gusta mucho el tema, todo lo que tenga que ver con el tema policial, investigación, procedimientos. Luego soy licenciada en Derecho, he trabajado también a veces en algunos años como pasante, en un despacho de abogados, entonces el tema del procedimiento judicial también me gusta. Entonces como que tengo mucha mezcla ahí de el amor y me viene por los clásicos, sobre todo Jane Austen, que soy... vamos, una hiper mega fan. El tema de la fantasía, Harry Potter me salvó en una época complicada de mi adolescencia, infancia-adolescencia, y bueno, entonces hago como una mezcla. Depende de lo que en ese momento me pida el cuerpo escribir. Si quieres, vamos a mencionar algunos de tus libros. Porque tienes al menos que sepamos 2 thrillers románticos, fantasía romántica, como hemos dicho, Huyendo del pasado, El asesino del acertijo, El Huargo de Lion Laforet. Sí. Es un pueblo real de Francia que os recomiendo buscar porque es súper bonito. Está en mitad del bosque de Normandía y es una maravilla. Qué guay, Lion Laforet. Sí. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Yo si viviese allí diría, no, yo vivo en el Huargo. Mi madre siempre me dice, pero ¿por qué no eliges nombres más fáciles que yo no lo sé pronunciar? Y Juramento roto, La sombra de una traición, si nos quieres destacar algo de... Pues a ver, empecé un poco de novata, autopublicando con Juramento roto y luego La sombra de una traición, con la protagonista guardia civil de Ciudad Real, así que nos sorprenderá. Luego es verdad que ya vi que me gustaba y que podía abrirme un pequeño camino y entonces empecé a formarme porque yo creo mucho que la formación es súper importante. Y bueno, luego el Huargo me lo publicó una editorial, me dieron una mención de honor en Los Ángeles en los International Latino Book Awards en 2023. Eso suena muy bien. Sí, suena bien, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Autopubliqué El asesino del acertijo, volvemos a un thriller, un asesino en serie en mitad de las fallas, o sea que mira, para ahora que se acercan las fallas, a los que les guste. ¿Te lo has imaginado alguna vez en formato serie o película? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, me pasa muchísimo. Aquí movemos hilos y entre unos y otros, tantos editores, tantos escritores, alguien tiene que tener un contacto que conoce a... De hecho, lo primero que hago cuando se me ocurre la historia, me hago mis book trailers, porque me gusta, soy muy visual, y entonces me los hago como que cuando voy a escribir lo veo. Primero me lo pongo y, o sea, que me los imagino a menudo. Tienes el tráiler y luego ya haces la obra plasmada. Exactamente. Qué guay. Y luego, bueno, este año 2025, en diciembre, me dieron un premio, gané el premio de narrativa, la 34ª edición de los premios Otoño, con una que todavía no ha salido, saldrá por otoño del 2026. Eso es una caricia en el corazón, ¿eh? Ay, estoy muy contenta. Me está dando muchas alegrías la literatura. Jo, es que aparte de pues el orgullo propio de hacer las cosas bien, que te lo reconozcan debe ser la releche. Sí, porque es un mundo complicado, a veces solitario y bueno, nada, para los que quieran lo más reciente, pues Huyendo del pasado, que acaba de salir, está calentito. Qué bien. En alguna ocasión dijiste, debes mimarte, valorarte, mirarte al espejo y decir, sé que puedo hacerlo, porque podrás. Sí, es que, bueno, yo por mi profesión sabéis que es por oposición, entonces pasé muchos años muy complicados porque tocaron los años de pocas plazas y demás, y mucha gente que te decía, pero ¿para qué haces eso si no vas a poder? Eso es muy difícil. Me acuerdo que me pegué en el cristal del armario, ¿no? Del que te miras cuando te vistes por la mañana, me pegué una frase que decía, nunca digas no puedo, di mira cómo lo hago.
y lo tengo grabado a fuego. O sea, es cuanto más me dices que no haga eso, que por ahí no... Nosotros a veces decimos que nos cuenten el peor consejo y a veces va por ahí, que cuando han dicho tú no puedes llegar a hacer esto, tú no puedes conseguir esto, ese suele ser el peor consejo. Sí, es verdad que en mi familia tengo mucho apoyo, ¿eh? Mis padres siempre me han apoyado en todas las locuras que se me ocurren cuando les dije que ahora quiero ser guardia civil, bueno, en mi familia no hay nadie. Ah, adelante. Qué bien. Ahora quiero ser escritora y quiero escribir un libro. Adelante. Y eso es muy importante, que tengas apoyo. Pero sobre todo que si tú crees en algo, vayas a por ello. Que si no lo consigues, porque también es importante, sobre todo a la gente joven, que creo que no les explican muy bien el tema de trabajar la frustración, de no, si tú quieres algo y luchas por conseguirlo, al final lo conseguirás. No es así, no es verdad. Y es más, no se suele conseguir, pero hay que luchar por conseguirlo. Exacto, que por lo menos a ti no te quede el sentimiento de me ha faltado esto por intentar, entonces yo estoy en ese camino. Es diferente, si tú lo das todo y no lo consigues, no pasa nada, a intentar otra cosa. Sí. Es el proceso también. Pues te queríamos preguntar también cuál es la línea que delimita el plagio de la inspiración. Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque yo creo que no, vamos, por lo menos en mi caso, tú no plagias de manera, o sea, yo nunca he plagiado de manera consciente y voluntaria, pero es verdad que puede ser que de todas esas influencias, a quien más lees, por ejemplo, yo que leo muchísimo Jane Austen, que es como mi lectura de cuando tengo un momento de bajón o necesito, vuelvo otra vez a ella. En carpetitas de tu cerebro. Exacto, o sea, como la información la vas almacenando. Pongo un ejemplo que es una tontería, pero en una de las novelas que va a salir con una editorial el año que viene, la protagonista vive sola y la puerta de su habitación hace un ruido, ¿no? Como un chirrido. Pues ella no lo arregla, o sea, no le echa 3 en 1, porque ella tiene el convencimiento de que si entra alguien por la noche a robar o a hacerle algo, lo va a oír y se va a despertar. Pues yo lo escribí con total... Y resulta que eso me pasa en la puerta de mi habitación, porque vivo sola y tú lo escribes sin pensar. ¿Sí? Lo escribes sin pensar en eso, o sea, te sale. Y yo creo que puede ser que con el tema del plagio y de la inspiración ocurra algo similar. Que no lo hagas de manera consciente, puede ser. Sí. Nosotros vamos a tirar hasta que nos echen. Ah, genial, genial. Sí, tenemos un ratito para seguir aquí con María. Y si no lo tenemos, Estamos diciendo todo el rato María porque me apunté como María Escudero, pero habrá gente que me conozca como Júpiter, porque yo escribo con el seudónimo de Júpiter. Entonces, ¡ay, qué guay! Importante qué que lo menciones. Sí, porque de hecho te queríamos preguntar ahora sobre escribir con seudónimo. Bueno, ¿tú lo haces? ¿Qué piensas sobre esta opción? Pues yo empecé por mi profesión, como que quería esa diferenciación de María Escudero y mi vida como escritora, como Júpiter. Pero cuando gané el premio, este último, el de los premios otoño, es con un proyecto que se llama Reflexiones de una loca y es a modo diario, es lo más personal. Me encanta. Y entonces reflexiones de una loca. Es genial. Sí. Y entonces ese quería firmarlo como María Escudero. Entonces ahora yo creo que también al principio es un poco el escudo. El escudo de y si no gusta, y si tal, te escudas un poco en el seudónimo. Y conforme vas avanzando, formándote y vas cogiendo confianza... Un compañero tuyo, una careta. Sí. Sí. Hace un ratito no lo ha dicho un compañero. Sí, es verdad, porque también habéis mencionado varios el tema de la soledad a la hora de escribir, de publicar y todo, y al final aquí pues nos juntamos muchas personas que pasamos por el mismo proceso, entonces también es mágico y es bonito y sí, puede ser que cuando ya te lo vas creyendo más dices, venga, que voy a poner mi nombre. Exacto, es como, ya vas poniéndolo primero en la biografía de Instagram, ¿no? Ahí, María Escudero. Ay, me ha pasado, que yo tenía como 2 seudónimos y quité uno y ya puse mi nombre. Exacto, ahí vamos, estamos en el camino. Bueno, y hablando también del plagio, el tema de los llamados negros literarios, que además es un nombre feísimo. Sí, los escritores fantasmas, ¿no? Sí, digamos mejor escritor fantasma, incluso ahora con la inteligencia artificial, que puede que no sea ni una persona. Exacto. Que, bueno, sobre estoy ahí en una lucha con la IA yo. Además por el consumo de agua que genera, que es un problema bastante grave. Aparte, para una tontería y estás consumiendo agua. Bueno, pues un poco a lo mejor tu visión sobre el escribir de esta forma, que bueno, que pues, no es escribir. Mira, una de mis profes, asisto a varias clases de diferente escritura intimista, técnica narrativa, bueno, pues una de ellas fue en su día escritora fantasma. Nunca, claro, por confidencialidad. Y a partir de ahora lo voy a decir siempre, ¿vale? Porque yo siempre estoy con el negro literario. Antes se utilizaba, pero por el tema de... Vale. Exacto. Escritor fantasma suena... Lo tendré en cuenta, sí, la verdad que sí. Y ella lo era, que por confidencialidad nunca nos ha dicho
qué obras ni para quién ni nada. Incluso para periodistas y reportajes. Sí, para a lo mejor gente que tú ves su libro, es el típico famoso que ves su libro y dices, pero ha escrito un libro. A todos nos ha pasado. Pues ahí nos tiene que saltar un poco la alarma. Y ella me comentaba, además fue en una clase hace un mes o mes y pico, comentaba que en ese momento ella, para poder vivir, claro, ella no podía vivir de sus novelas, de lo que ella escribía con su nombre, no podía vivir. Y le ofrecieron esta opción, probó. Es verdad que escribes más encorsetado, porque se ve que te dan todo muy... tiene que seguir este guión. Pero bueno, en ese momento le sirvió y ahora vive de un poquito más obrero de la escritura, obrero de la literatura, pero al final no deja de ser... nunca me lo han ofrecido, no creo que aceptara. No creo, no lo sé. Sí, pero... claro, depende de circunstancias. Estás en una situación límite. Yo porque tengo mi trabajo, que me encanta, claro. Y mi sueldo. Si no lo tuviera... pues seguramente sí. Sí, que es una cosa que está ahí, que hay que respetar. Exacto, que es estudiar la circunstancia de cada uno, que saber que es una opción que está y que yo, por ejemplo, en uno de los eventos, en el Roma que se hace en Valencia, en una de las ponencias, la escritora lo dijo abiertamente, que ella es escritora fantasma y es que es un extra económico, entonces... Hemos vuelto a Calat, al fantasmita de antes. Te quería mencionar un dato desolador de una noticia que está siendo muy, muy comentada y muy publicada en diferentes medios, y es acerca que de todos los escritores, de lo que publicáis, el 50%, que es una barbaridad, vemos que no es tu caso, pero el 50% no vende ningún libro en librería, es decir, vendes a tu familia, a tus amigos, allegados, pero luego llegan a la librería y el dato es desolador, como digo, no se vende ningún libro. Sí, es la realidad. Yo me he quedado en shock. Es la realidad. Lo primero es que acceder a la distribuidora, porque, por ejemplo, como autopublicada está la opción, no sé si a lo mejor hay algunos de los que nos están escuchando no lo saben, sí que como autopublicada ahora ya puedes acceder a algunas distribuidoras. Pero para que esas distribuidoras ofrezcan tu novela a librerías, tienen que pedir un mínimo de ejemplares, que no lo piden, porque, a ver, la librería al final tiene un stock y seamos sinceros, al final tú a la librería vas... a los más conocidos, a los que ves. Entonces es muy difícil. Es que entras y claro, ves de este señor 50, de esta señora 75. Exacto. Es difícil acceder. Incluso aunque publiques con editorial. Yo me acuerdo unas navidades cuando publiqué el del Guargo con Mil Amores, que nos fuimos a Madrid con en familia, y había un Corte Inglés. Y mi primilla, que tendría a lo mejor 8 años, me dice, ay, vamos a entrar y buscamos tu libro a ver si está ahí. Yo dije, Bianca, que no va a estar, ¿cómo va a estar ahí? Estaba. Sí, lo sabía. Estaba, digo, me hizo una ilusión, pero ahora lo buscas y seguramente, y casi seguro al 100% no está, ahora ya que ha pasado un tiempo. O sea que al final, bueno... Sí. Yo alguna vez he reflexionado sobre a mí qué más me da que mi libro esté en la FNAC o en el Corte Inglés si no lo va a coger nadie, lo va a coger alguien pues que diga, ay, me he acordado que el libro de esta chica que conozco está aquí, voy a buscarlo a posta. Pero si ya me conocen, a no ser que haya gente curiosa que diga, que también la hay, voy a comprar algo que no sea conocido y tal, pero normalmente te vas a los que más te suenan. Y me acuerdo en un podcast una chica que dijo que ella invirtió, de Madrid era esta escritora, invirtió 5.000 euros en publicidad, pero para hacer en las marquesinas, autobuses, me parece que eran 5.000 euros creo, o más, y le salió bien. Y dice que se convirtió en top ventas y bueno, la verdad es que le salió bien, pero claro. Eso es como jugar a las apuestas deportivas. Exacto. No sabes por dónde va a salir. Y que tienes que tener porque claro, ¿quién tiene ese dinero para poder invertirlo en eso? Claro. Así si que no bueno, es pides complicado. prestado, la que te viene como no salga bien. Exacto. Bueno. ¿Y crees que así en librerías, en el mundo editorial, se hacen suficientes eventos y actividades para pues darse a conocer, precisamente? Yo es que creo que somos tantos que está muy saturado, pero sí que creo que se podría crear un espacio, porque hay mucha gente que lee y mucha gente joven, además, que muchas veces creemos que la gente joven no lee. Sí, eso te queríamos preguntar, que parece que hay un auge y que está otra vez... Te queríamos preguntar si crees que al final la tecnología va a ganar la partida y vamos a dejar de leer, o por contra es algo que no se va a perder. Yo es que creo mucho en el alma, en la pasión, y creo que la tecnología no lo tiene. Entonces creo mucho en todo lo manual. Por eso también con lo de la IA, con el tema de portadas generadas con IA en vez de con un ilustrador, yo no... Yo respeto, pero no estoy a favor. Prefiero coger una imagen
Sí, más sencilla. Una fotografía y hacer otro tipo de... Y entonces creo que con este tema pasa lo mismo. Yo creo que al final la gente joven, como ellos han nacido con la tecnología, porque no es mi caso, yo la he conocido después, pero ellos... De otra manera. Ellos, yo creo que está llegando un momento en el que se sienten saturados que necesitan esa vía, ¿no? Y yo siempre lo digo, que yo escribo para crear refugio, porque para mí en su día, sufrí bullying, aunque en esa época no se llamaba así, pero... Sí. Entonces para mí la literatura fue un refugio, y yo estoy tan agradecida a todos esos autores que tuvieron la valentía de compartir sus historias, porque yo me pude refugiar en ellas, que quiero como devolver eso un poco a la gente. Jova, creo que vamos a tener que ir terminando con el dolor de nuestro corazón. Sí, porque yo me enrollo todo lo que haga falta. Os hemos conocido a gente encantadora, que ha sido un lujo, un placer, pero claro, nosotros que estamos acostumbrados a varias horas, pues sí. Claro, nos hemos visto encorsetados aquí a un tiempo muy concreto. Pero yo estoy encantada de charlar con vosotros y cuando queráis. Claro que sí, nos llevamos un trocito de cada uno de vosotros y bueno, pues queremos despedirnos de todos. Sí, que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, María, Júpiter. Y gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer estar aquí. Y estás, lo que has dicho, que muy bien las jornadas de Literae, ¿verdad? Genial, que repito, Adiós. Hasta luego.